Muy bien. Bienvenidos a todos los que están ahí, mis amados. Baruch Hashem. Muy bien, bienvenidos entonces a todos los que están en este momento recibiendo este mensaje de parte de nuestro Abba Kadosh para cada uno de nosotros, y es la Torah en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento. Como siempre les indico, el Nuevo Testamento no es la forma más adecuada para llamarle al pacto renovado. Bien, pero así se le conoce en el cristianismo. Entonces, para que sepamos de qué estamos hablando del pacto renovado, es decir, de Mateo para hasta Apocalipsis. Bien, porque se nos ha dicho que la Torá ha sido abolida o no se ha entendido, se ha malinterpretado el mensaje. Entonces, para no caer en ese error de confundirnos, vamos mejor a comprender desde la visión de la Torah el Brit Hadashah. Ahí sí lo vamos a entender de verdad. Recibiendo nuestro Abacadosh y moviéndonos en Ruach y en Emet. Y nada ni nadie nos va a poder mover de nuestro lugar. Adonai nos llamó y nadie nos va a poder mover de nuestro lugar. ¿No es así, familia Rosa? Preciosos allí, siendo mensajeros de del llamado, mejor dicho, del mensaje, mensajero del mensaje, obvio, de lo que Adonai quiere para nosotros. Y eso es justamente nosotros movernos en la dirección de lo que nuestro Abacadosh quiere. Y es que aprendamos y apliquemos la palabra tal cual es. Bien, bien. Vamos entonces a comenzar de una vez con este mensaje. Usted va a tener la opción de poder hacer sus preguntas a través del chat a medida que vayamos avanzando, y va a poder eh, escribir también los comentarios en Facebook para que no espere hasta el final. Bien, a mitad o a medida que vayamos avanzando en la enseñanza, vamos a poder ir respondiendo esas inquietudes. Y entonces la idea es que usted reciba el mensaje. Bien, y no se quede con dudas. Lo que vamos a ver hoy está basado justamente en la porción número 4 que tiene que ver con Abraham, con Sodoma y Gomorra y todo esto, pero nosotros vamos a ver una parte de la escritura del Brit Hadashah que está justamente basado en todo lo que es este fragmento, y parte de otras eh, referencias de Torah. Vamos a ver la autoridad de guardar la Torah de Moshe y no los mandamientos de hombres. Pues vamos a darnos cuenta que existen dos Torah prácticamente, y ya nos vamos a dar cuenta cuál de esas dos Torah es para nosotros. Vamos a comprender el surgimiento del judaísmo como religión, del cristianismo como religión, entiéndase Vaticano y todas sus descendientes, hijas, y el Islam, es decir, las religiones abrahámicas, pues el Islam también es hija de Abraham. Y vamos a explicar un poco por qué tanto miedo a guardar la Torah. Entonces, no se distraiga, tanto pequeños como grandes, tengan a mano sus preguntas, sus cuadernitos para que vayan anotando. Tengan a mano allí sus cuadernitos y todo para que eh, no se les pase nada. Comenzamos entonces en esta aventura en la tarde de hoy. La autoridad de guardar la Torah. Vamos a ver que justamente en Marcos 4:39 se levantó Yeshua, increpó al viento y dijo a las olas: callen, estén en calma. El viento amainó y vino una gran calma. Les dijo: ¿por qué tienen temor? Ni siquiera ahora tienen confianza, o sea, fe.
pero estaban aterrorizados y se preguntaban el uno al otro, ¿quién podría ser este que aún el viento y las olas le obedecen? Pues hay una autoridad, todo el mundo creo que se acuerda de este pasaje, todo el que ha estado en la iglesia o que ha nacido en un país cristiano, habrá escuchado de este momento en el que Mashiach le dice al mar que se calle, ¿no? Eh, y el mar obedeció y entraron o sea, los discípulos quedaron así como que, wow. Justamente estaba basándose el Mashiach en Génesis 1, en esa autoridad que recibimos como la recibió Abraham, aunque no había una Torah escrita, todavía recibió una autoridad de parte de Elohim por ese mandamiento de Génesis 1 que dice, entonces Elohim dijo, hagamos a la humanidad a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y reine sobre los peces en el mar, las criaturas que vuelan en el cielo, los animales y sobre toda la tierra y sobre toda criatura que se arrastra en la tierra. Al Mashiach ser la Torah viviente, estaba demostrando que él es la Torah viviente y que tiene autoridad. Recordémonos que Adán perdió la autoridad al momento en que pecó. Amados, Mashiach lo que está demostrando aquí es que si estamos en obediencia a la Torah, puedes ordenarle a la tierra misma y a los animales con la autoridad que hemos recibido de parte de Elohim. Hoy el hombre gobierna sobre la tierra porque seguimos teniendo esa autoridad, pero con una naturaleza rebelada contra el ser humano. Entonces, vemos que cuando dice que se le delegó una autoridad sobre toda la tierra, esto incluye, por supuesto, las aguas, porque debajo del agua hay tierra. Por eso Mashiach no dudó y se levantó a decirle al mar que obedeciera, que se mantuviese en calma, porque tenía la autoridad. Mashiach estaba consciente y completamente en Shalom de que podía estar en medio de ese océano, de ese mar, mover, y no se iba a morir. Y si se moría, iba a revivir, porque él tenía un propósito que cumplir. Por eso él en este pasaje él estaba dormido, mientras que los discípulos estaban angustiados. ¿Qué quiere decir y cómo aplicamos nosotros esto hoy a nuestras vidas, mis amados? Puede pasar cualquier circunstancia en nuestra vida y en nuestro entorno. Puede pasar lo que sea. Y nosotros nosotros tenemos la autoridad para reprender, para echar fuera todo lo que sea opuesto al propósito de Elohim. Así de sencillo. Por eso es importante que nosotros nos ubiquemos en el tiempo, en el espacio en el que nos movemos y saber que si Adonai, por ejemplo, nos dijo, vayan y hagan discípulos a las naciones. Ay, pero yo tengo miedo. Yo tengo miedo porque me pueden lanzar una bomba, me va a quitar los six, me va a quitar el talí. Voy a esconder la Biblia para que no se vean que yo soy seguidor de Yeshua, que yo soy cristiano, que yo guardo Torah, porque imagínate, tengo miedo porque están persiguiendo. Bueno, pero ¿y en quién hemos creído, pues? Si Mashiach tuvo autoridad sobre las olas, sobre los mares, ¿no podemos tener nosotros autoridad sobre un ser humano? Claro que sí. Solamente que nosotros debemos comprender en qué momento vamos a ejercer esa autoridad. A lo que yo te quiero hacer ver es que Mashiach no detuvo las olas ni los mares porque él quería demostrar que él era Aquaman. No quería demostrar eso. ¿Por qué? Él lo que está demostrando es que él tenía la autoridad que en principio se le delegó al primer Adán. Escriba ahí en su cuaderno. Se le delegó a Mashiach la autoridad que perdió el primer Adán. Por eso pudo ordenarle al mar que se calmara. Esto en términos físicos, en términos espirituales, se mueven vientos contrarios, roajín inmundos, que actúan en los mares y en los vientos.
como por ejemplo el dios huracán. La palabra huracán es el nombre de un dios. Entonces ese dios operaba también, ese espíritu inmundo, esa situación espiritual, operaba también en las aguas. Y probablemente no se había percatado que ahí estaba Mashiach. Y como Mashiach ya había demostrado en otras oportunidades reprendiendo demonios, esta vez nuevamente le dijo cálmense. O sea que lo que estaba operando ahí en los mares, tuvo que retroceder por la autoridad de Mashiach. Esto es una de las tantas cosas que nos demuestran de que Yeshua realmente es el Mesías. Así de sencillo. Usted no tenga miedo de que usted va a perder su cosecha, que usted va a perder. Amado, puede venir el cataclismo más grande del mundo, puede venir el cambio climático más brutal del mundo, pero en la Torá nos dice que a nosotros nos fue delegada una autoridad y que hay promesas para nosotros en que no seremos condenados ni nosotros arrastraremos las consecuencias igual que los demás, sino que habrá bendición para nosotros. Y Mashiach demostró entonces con esto que hizo sobre el agua, la autoridad que le había sido delegada. Por eso es el segundo Adán, solo que este es realmente con autoridad. 2000 años para la restitución de Efraín se tomó. ¿Ok? 2000 años se tomaron para la restitución de Efraín. Vamos a ver lo que dice a partir de Yeshua, ¿no? ¿Por qué? Esto ya estaba siendo profetizado. En Marcos 5:12 dice, y los espíritus inmundos le rogaron, mándanos a los cerdos para poder entrar a ellos. Yeshua les dio permiso, salieron del hombre y entraron a los cerdos. Y la manada, que su número era como de 2000, corrió por la ladera de la loma, se echó al mar y se ahogaron. Ok, vamos a ponerlo en contexto. Esto fue cuando Mashiach visitó una zona y allí se encontró un endemoniado. Y el endemoniado empezó a hablar con él, le dijo que tenía una legión, reconoció que era Yeshua, que era el Mesías. Y entonces los demonios que estaban hablando, los espíritus inmundos que estaban hablando por la boca de ese hombre, le pidieron que no les dejara así en ningún lugar, sino que los echaran a los cerdos. Y aquí dice que su número eran como de 2000 los cerdos que estaban allí. Esto representaba, mis amados, la cantidad de años que iba a tomarse para la restitución, para el regreso de los que estaban inmundos como los cerdos. Recordemos que el cerdo es un animal inmundo. Y esto lo corroboramos inmediatamente ahí mismo en Marcos 5, en el versículo, a partir del versículo 18, que dice, al entrar en el bote, el hombre que había sido liberado le rogó que le permitiera ir con él. Pero Yeshua no se lo permitió. En cambio le dijo, vete a tu casa, a tu gente, y cuéntales cuando Yahweh en su misericordia ha hecho por ti. Fíjate que en ese momento no le permitió ir con él. Como en un principio, desde que Mashiach vino, no se le permitió a la casa de Efraín, digamos, seguirle así de buenas a primera. Tenía que haber una restitución, una restauración. Este hombre quería seguirle, pero por algo Mashiach le está diciendo, no, anda y vete a tu familia. Probablemente a su familia le necesitaba más. Por eso uno no puede moverse a lo loco. Uno tiene que buscar la voluntad de Elohim. Entonces aquí, no quería que le sirviera. Claro que quería que le sirviera, pero más importante era que fuera para su casa, para que su familia pudiera ver el testimonio. El versículo 20 dice, se fue y empezó a proclamar en Decápolis cuanto Yeshua había hecho por él, y todos estaban sorprendidos. Bien. Entonces, ¿qué es Decápolis? Aquí vamos a ver esta nota. Los 2000 cerdos representan los años de la liberación de la casa de Efraín, es decir, de las tribus perdidas de Israel. Bien, 2000 años desde que Mashiach vino hasta ahora. ¿Cuántos años han pasado? 2023 años. ¿Cuándo comenzó la restauración de la casa de Efraín? De que volviéramos con esto de la Torá, esto no tiene ni 30 años.
Así en masa como desde el 2015 para acá. O sea que se cumplió esto de los 2000. Esos 2000 cerdos representaban estos 2000 años para el regreso. Y va a ser un proceso. Y lo corroboramos porque inmediatamente va a Decápolis, que significa 10 ciudades. Es decir, la representación de las 10 tribus perdidas de Israel. Vemos que esto está completamente basado en Torá. ¿En cuál Torá? En Deuteronomio 31. Cuando el tiempo llegue, que todas estas cosas caigan sobre ustedes, ambas, la bendición y la maldición que yo les he presentado delante de su rostro, ustedes estén allí entre las naciones, cuales Yahweh su Elohim les ha dispersado, o sea, cuando ya estén dispersos, como efectivamente pasó, entonces al fin ustedes empezarán a pensar lo que ha sucedido. ¿Cuándo comenzamos a pensar lo que ha sucedido? 2000 años después, o sea, ahora. Y regresarán a Yahweh su Elohim y prestarán atención a lo que él ha dicho. ¿Estamos prestando o no estamos prestando atención a lo que él ha dicho? Baruch Hashem. Que será exactamente como les estoy ordenando hacer hoy a ustedes y sus hijos con todo su corazón y con todo su ser. En ese punto, Yahweh su Elohim revertirá el exilio de ustedes y les mostrará misericordia. Él regresará y los recogerá de entre todos los pueblos a los cuales Yahweh su Elohim los esparció. Si uno de ustedes fue esparcido a un extremo del cielo, Yahweh su Elohim traerá de regreso aún de allí. Él irá allí y los recogerá. Esto, amado, está en desarrollo. Porque Mashiach dijo que eso que llaman el arrebatamiento, en realidad es cuando somos recogidos de todas las tribus de la tierra y de toda parte de donde estamos. Entonces ya Mashiach con este evento de sacarle los demonios al hombre ese, había un acto profético allí. Y lo estamos viendo tanto en la cantidad de cerdos que fueron muertos como en la ciudad de Decápolis, que casualmente representa 10. ¿10 qué? 10 tribus perdidas. Pero ¿cómo es eso de las tribus perdidas? Pues las tribus que están hoy en Israel solamente son dos, que son los judíos, y con los judíos están los levitas también, porque ellos formaron un reino, el reino del sur. Pero las otras tribus formaron un reino, el reino del norte, y esas tribus se dispersaron. Eso lo vemos en Primera de Reyes 12. Allí comenzó esa dispersión. Y Mashiach vino ¿a qué? A traer la restitución para que se cumpliera esta palabra de Torá de Deuteronomio 30. ¿Lo tenemos? Puede hacerle capture a la pantalla, y si no logra hacerle capture, no se preocupe porque vamos a colocar en la descripción del video un enlace que lo va a mandar directo para que pueda ver todas las diapositivas. Se corrobora que Yeshua es el Mesías con la sanidad de la mujer del flujo de sangre. Ya vimos una atención profética, una representación profética con el endemoniado. Bien, ahora vamos a ver una representación profética también con la mujer del flujo de sangre. Presta atención porque esto se va a poner sabroso. Ok. Punto número 1, vamos a sacarnos la imagen. Yo sé que muchos que guardan Torah ya saben esto, pero usted va a empezar también a tomar nota para que a usted le quede el conocimiento. La mujer del flujo de sangre no se agarró del borde del manto del Mashiach, así como se entiende. Tocó el borde de su manto. Y entendemos que el borde del manto es el último extremo de su manto. Resulta que en el borde del manto del Mashiach estaban los zixi, que es esa cuerdita que usted ve ahí que la mujer está tratando de agarrar. Eso es Torah, o sea que Mashiach usó los zixi, que significan flecos, unas cuerdas que deben usar los varones según la Torah. Está ordenado. ¿Para qué? Con la intención de que recordemos los mandamientos. Pues de esa cinta fue que se agarró la mujer del flujo de sangre, que logró sujetarse, tal cual como vemos en ese dibujo. No sé quién habrá hecho ese dibujo, pero bueno, felicitaciones porque
lo representó muy bien. Marcos 5 dice, en el versículo 25, entre ellos había una mujer que sufría de flujo de sangre desde hacía 12 años. ¿Cuántos años? 12. Todo esto que estamos viendo no está en el Brihadashá por casualidad. 2000 años de los cerdos no es casualidad, había algo profético. Decápolis, la ciudad, no era algo por casualidad, había algo profético. O sea, las 10 tribus de Israel dispersas. 12 años con flujo de sangre no era casualidad, sino que hace referencia a qué. Alguien que me diga a qué puede ser que haga referencia a eso. A ver, ¿quién quiere levantar la mano y que me diga a qué puede hacer referencia esas 12 tribus? Ahorita lo vamos a decir, pero me gustaría escucharle a usted. A ver, levanta la mano. Por allí. Todas las respuestas son correctas. Ahí está, Natán y Natalia. Control técnico, por favor. Ahí está. Vamos. Adelante. Mi esposa va a dar la respuesta. Shalom a todos. 12 tribus. Bien. A las 12 tribus. Toda Rabá, Nati. Eso es correcto. Están viendo lo importante que es que todos estemos, ¿no? Maravilloso, porque así cualquiera de nosotros podemos hablar y pueden dar su opinión. Ah, ya yo he dicho las 12 tribus. ¡Ay, lo dije! Me dice por aquí que ya yo lo había dicho, imagínate. Nada, guara. Bueno, pero muy bien, exactamente. Representa las 12 tribus. Correcto. Las 12 tribus de Israel que estaban en un constante flujo. No es el flujo en sí, mis amados. ¿Qué era lo delicado de esto? Que el flujo de sangre, según la Torá, representa ¿qué? Representa inmundicia, insalubridad. Una mujer que estaba con ese flujo debía estar apartada. Incluso hoy, cuando la mujer tiene su menstruación, tiene que estar apartada porque está en un estado de insalubridad. Es obvio. Si usted va en la calle, se monta en un colectivo, en un autobús, en una guagua, en un mototaxi, no sé, en un burro, cualquier cosa que utilicen de transporte en su país y está todo lleno de menstruación, usted le va a dar asco porque no es algo que es muy bonito de ver. Bueno, eso ya viene marcado en nuestro corazón porque la Torah marca que la mujer cuando está en su flujo de sangre debe estar apartada hasta que se le quite eso. Porque andar de aquí para allá con ese sangrero botándolo por todos lados es una asquerosidad. Eso es algo normal. Bien, pero debe tener sus cuidados. Entonces la mujer estaba en un estado de inmundicia, de insalubridad. Esta mujer representa a Israel en ese estado de insalubridad. Ella había sufrido eso mucho a mano y había sufrido mucho a mano de muchos médicos. Había gastado los ahorros de su vida y a pesar de esto, en vez de mejorar, se empeoraba. Había oído hablar de Yeshua, de modo que vino por detrás de él en la multitud y le tocó uno de los zixi de su talit. En las traducciones cristianas dice el borde de su manto, que también es válido, pero entendiéndolo en el contexto hebreo, se refiere a esos flecos. Porque se dijo así, si tan solo toco su talit, me sanaré. Al instante la hemorragia cesó y sintió en su cuerpo que había sido sanada de la enfermedad. Aleluya. Estamos teniendo en cuenta que esta mujer representa el Estado de Israel. Si tan solo el pueblo de Israel se tomara de qué significan esos sixi. Déjame pensar para no pensar en voz alta y decirlo como ahorita. ¿Qué significan esos sixi? Hermano Javier, por favor. ¿Qué significan los ixios? ¿Para qué usamos los varones eso? A ver, es esto que está aquí en el... Mira, yo lo tengo aquí, lo tengo aquí. Ok. Ahí Paule levanta su manito también.
Vamos a escuchar al hermano Javier y después Paulette. Bueno, eso es para recordarnos. Traigo mi chichilla también, mire. Ahí está. Ujú. Es para recordarnos acerca de los mitzvot, los mandamientos que están en la Torah para nosotros como pueblo de Israel. Eso es correcto y eso lo encontramos en la Torá, ¿verdad que sí? Eso está escrito en la Torá que debemos hacerlo. La iglesia dijo que el Espíritu Santo sustituyó los sixi. Eso no sale en la Biblia. Por ningún lado dice que en la Biblia, porque dice que el Espíritu Santo les recordará todas las cosas. Y entonces de ahí se agarraron para decir, bueno, ya no tienes que usar eso porque el Espíritu Santo te va a recordar. El Espíritu Santo va a recordar, pero los sixi también. O sea, ¿qué te va a recordar el Espíritu Santo si ni siquiera tienes esto que te acuerdas que, o sea, el Espíritu Santo te va a recordar que te tienes que poner esto, por ejemplo, que tienes que agarrarte de los sixi. A ver, Paule, ven. ¿Qué significan? Los mandamientos significan. Significan los mandamientos. ¿Y las niñas tienen que usar eso? No. ¿Quién lo tiene que usar? Los varones. ¿Por qué? Para recordar Los mandamientos. los mandamientos. Ok, muy bien, mi amor. Fue un mandamiento para los hombres. Si el pueblo de Israel, si la iglesia de Jesucristo se agarra de ese borde del manto que son los mandamientos, la Torá que tanto han dicho que está abolida, imagínate tú, el flujo de sangre se va a detener, aleluya. La inmundicia se va a detener, pero no es, amado, no es cuando de verdad reconoces que lo necesitas, cuando reconoces tu enfermedad, cuando ya lo intentaste todo, como esta mujer que lo intentó todo. Ya había gastado todo su dinero en todos los médicos, estaba ¿qué? Enferma. Y como en clases anteriores les he dicho que las enfermedades son a causa de ¿qué? Revise su cuaderno rápidamente y alguien que me levante la mano y me diga las enfermedades son a causa de ¿qué? Vamos a que otro hable, bebé. A ver, ¿quién? Levánteme su manito virtual, por favor. Control técnico, está ahí atento. Ajá. Adelante, por favor. Las enfermedades son causa del pecado y la desobediencia de los mandamientos de Adón. Exactamente, toda rabá, amada Geralda. Cuando nos enfermamos es porque hemos violado la Torah. No estamos hablando de una gripecita o una tos, que es algo normal, porque bueno, te mojaste y sin embargo, amados, y sin embargo, tenemos que llegar al nivel de que ni siquiera una gripe nos dé. Esos niveles van a venir en nombre de Mashiach. De enfermedades graves. Ah, pasaste toda la vida, qué sé yo, rindiéndole culto a deidades, a dioses. Bueno, las enfermedades que están ligadas a esos dioses te van a alcanzar por violar la Torah. No guardaste Shabbat nunca, te va a dar una enfermedad, pues estás todo cansado. Y entonces vas a tratar de aliviar el dolor a costilla de ¿qué? De medicamentos que lo que hacen es enfermarte, te sanan por un lado y te enferman por otro. ¿Entendés? Entonces, es que es lo que estamos viendo. Que si nos agarramos de los mandamientos, los cuales representan el borde del manto de Yeshua, entonces seremos sanos de ese flujo de sangre. Si no tenemos la Torah, amados, si la Torah está abolida, si el Brit Hadashah decimos que está abolido, entonces no vamos a poder entender de qué borde de manto se agarró la mujer. Y vamos a verlo así como que, bueno, era el pedacito del borde del manto y ya. No, no era el pedacito del borde del manto, amado. Era esto. Cuando ustedes me ven, que muchos de ustedes en Facebook, que me preguntan qué hago con ese trapo, algunos me preguntan qué haces con ese trapo en la cabeza, ¿por qué te lo pones así? Esto representa que yo estoy bajo el abrigo del Altísimo y este manto tiene mi recordatorio de los mandamientos. Y en el pueblo hebreo, para profetizar, hay que cubrirse. ¿Por qué? Porque lo que yo estoy hablando no puede estar fuera del marco de la Torá. Y esto me lo recuerda. Si es que acaso yo voy a hablar una locura, esto que está aquí, en el espíritu, por supuesto, me acuerdo de que tengo que hablar estrictamente lo que Yahweh quiere. Por eso usamos el manto. Pero Pablo dijo que no.
Pablo dijo que no nos pusiéramos velo, que no nos pusiera el otro que es más así. Ajá. Pablo lo que dijo fue, no se cubran con un velo. ¿Ustedes se imaginan yo cubierto con esta florecita en la cabeza? Bueno, la gente de Corintios, los varones, se estaban acostumbrando a taparse con el mismo velo que se ponía la esposa. Y de paso dejaban que la esposa los gobernara. Eso es lo que estaba diciendo Pablo. No me quiero salir del tema, pero le estoy diciendo por qué Mashiach usó este mismo talí. No no vayan a pensar que tengo el mismo manto con el que Mashiach se... El manto sagrado. No, no hay ningún manto sagrado. Este es el talí, amado. Un talí, uno así mismo lo usó Mashiach. Y como toda la multitud estaba ahí, la mujer se agarró de los mandamientos. Aleluya, Baruch Hashem. Usted denle un aplauso a Adonai si usted está entendiendo lo que estamos hablando aquí. Aleluya. Baruch Hashem. Eso es. Entonces, vamos a seguir viendo estos milagros maravillosos que tienen su fundamento en la Torá. Que no es que eso pasó así por pasar. Muy bien. Bien, entonces, ella en el versículo 27 dice que había oído hablar de Yeshua, de modo que vino por... Ajá, eso ya lo leí. El 28, porque se dijo así, si tan solo, también lo leí. Ah, ya leí todo esto. Perfecto. Entonces, se sanó, su hemorragia cesó en el momento que se agarró del borde del manto. Mira esto, las tribus perdidas eran consideradas por los fariseos como mujeres menstruantes e inmundas. Así eran consideradas. Pero déjame decirte un secreto aquí, así calladito. Déjame decirte un secretico calladito para que no se vayan a poner bravo nadie. Véame en la cara, los que están aquí y los que están en el streaming, peguen la oreja del streaming. Nuestros hermanos judíos hoy todavía consideran que somos unos inmundos. Les amamos. Hermanos mayores, les amamos. Ellos tienen razón, porque nosotros, de pensar así, ¿no? Nosotros, sus hermanos menores, no fuimos a disfrutar de las bondades del mundo y terminamos comiendo con los cerdos. No, peor todavía, terminamos comiendo cerdo. Lo que no saben nuestros hermanos mayores de la casa de Judá es que nosotros nos hemos agarrado del borde del manto de Mashiach y ese borde del manto de Mashiach está haciendo que nos limpiemos de esa inmundicia. ¡Aleluya! ¡Vive! Y hoy nosotros estamos guardando la Torá, a pesar de que ustedes, hermanos mayores de la casa de Judá, no nos las enseñaron, sino que nos dijeron, ustedes tienen que estudiar los mandamientos de Noé. Los estudiamos también, no tenemos ningún problema en guardar los mandamientos de Noé. Pero la Torá de Moshe también la vamos a guardar. ¿Cuál es el problema? Si la misma Torá aplicará tanto al extranjero como al habitante entre ustedes, como el ciudadano. ¡Aleluya! Y eso está en Números 15. Y eso ustedes lo saben, rabinos. Yo no creo en Yeshua. ¿Está bien? Eso es un proceso de Yahweh con Judá. A mí, Yeshua me trajo a guardar Torah. Aleluya, aleluya. Y a la iglesia cristiana, a pesar de que los han engañado, la iglesia cristiana ama a Jesús. Aman al Mesías con todo su corazón. Aman a Dios con toda su fuerza. Pero no sabían que tenían que guardar la Torah porque no se la explicaron. Los engañaron. Pero en el momento que los cristianos se dan cuenta que tienen que agarrarse del borde del manto, que tienen que agarrarse de los mandamientos, entonces ahí los cristianos empiezan a guardar la Torah también. Y no estamos aquí para discutir con nadie, estamos aquí para ver y demostrar por la escritura que Yeshua sí guardaba la Torah y todo el Brit Hadashah, todo el Nuevo Testamento está lleno de Torah por todas partes, incluyendo las cartas de Pablo.
Baruch Hashem. Bendito sea el nombre de Yahweh. Entonces, aquí nos damos cuenta que la hemorragia no era solamente por los dispersos, sino también por Judá. Judá estaba tan inmunda como los dispersos. ¿Por qué? ¿Por qué? Nos damos cuenta de eso porque eran 12 años. Ahí no estaba solamente las 10 tribus. Ahí nos hace ver que estaban las 12 tribus siendo inmundas. Así que ellos que se creían demasiado santos también necesitaban agarrarse de los mandamientos de Yahweh, porque ellos estaban agarrados no de los mandamientos de Yahweh, ellos estaban agarrados y están agarrados todavía de mandamientos de hombre. Y yo me siento aquí con mi cara bien lavada a decirte a ti, los de la casa de Judá, si algunos llegan a escuchar esto, que ustedes tienen que venir a la Torá de Hashem, no a los mandamientos de hombres. Porque están repletos de mandamientos de hombre, aunque lo quieran pintar como Torá oral. Y ya voy para allá. Les dije en principio, hay 2 Torá, una escrita y una oral. Agárrese bien eso sí. Y las mujeres, agárrense bien de esa falda o ese velo, porque lo que se viene está candeloso, mis amados. ¡Ay, papadito! Esto se está poniendo bueno. Viene Mashiach, Cristo viene otra vez, viene por su pueblo. Iglesia, tienes que volver a los mandamientos. Pueblo de Elohim que está en restauración, tienes que mantenerte. Vamos a ver lo que dice Zacarías 8:23. Yahweh, Jaelión, el Altísimo, dice, cuando ese tiempo venga, mi palabra será cumplida. Si 10 hombres de 10 idiomas de las naciones se agarran al manto de un judío y dirán, iremos contigo porque hemos oído que Yahweh está contigo. Shema Israel. Escucha, Israel. Aleluya. ¿Por qué? Porque fueron las 10 tribus las que se agarraron del manto, amados. A pesar de que estaba inmunda también la casa de Judá. Se agarraron del manto. Aleluya. El adversario está muy equivocado si crees que yo me voy a quedar sin voz para anunciar la verdad. No, papadito, aquí hay amados, aquí estamos, mira, aquí hay milagro de Adonai, yo poder traerles este mensaje. Baruch Hashem. Ay, me está dando calor y todo. Aleluya. Entonces, Yeshua ha sido el único judío de la historia que se ha acercado a las tribus dispersas. ¿Cómo que no es el Mesías? No que no guardo la Torá, pero si te lo estoy demostrando. Si te estoy demostrando, no solo que la guardó, sino que incentivó a que se guardara la Torá también. Y en toda la historia de la humanidad, ha sido el único judío que ha ido y se ha acercado a los perrillos, a los inmundos. Porque el Mashiach no vino por los sanos, vino por los enfermos. No vino a restaurar una casa que ya estaba restaurada. Mira, Mashiach es un caballero. Por eso, amado, usted no se desgaste enseñarle a una gente que no quiere ser enseñada. Los que están en Facebook, no les gusta el mensaje. Mira, vete por otro lado. Escucha, aquí está escuchando gente que quiere escuchar. Así es simple. Los que quieren escuchar. Los que tienen comezón de oír. Sabemos que algo no proviene de Elohim cuando se aleja de su palabra. Pero si lo que yo te estoy hablando es Biblia, ¿cómo vas a tener temor
¿Cómo vas a tener miedo? Aleluya. Él vive. Marcos 5:40 dice, y se burlaban de él, pero él los echó fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la criatura, esto hablando de la niña que estaba muerta. Esto es en el mismo contexto de Marcos 5. Había una niña que se murió y le pidieron a Mashiach, a Yeshua que fuera, ¿no? A ver si podías revivir a la niña. Entonces dijo que todos se salieran, tomó al padre y a la madre de la criatura y los que estaban con él, y entró donde estaba la niña muerta. La tomó de las manos y le dijo, Talita Kumi, que quiere decir pequeña niña, ovejita, te digo que te levantes. Esto es un hebraísmo que se utiliza, o una forma que se utiliza para decir ovejita o pequeñito. Ovejita, ¿por qué? ¿Quiénes son las ovejitas, amados? ¿Quiénes son las ovejitas? Yo quiero que alguien me diga quiénes son las ovejitas. Es que yo tengo que preguntarles, amado, porque yo no quiero quedar aquí como que yo estoy loco o como que yo estoy enseñando algo yo solo cuando que hay un pueblo entendido, ¿verdad que sí? Yo quiero que nos ubiquemos en tiempo y en espacio. Fíjate, el endemoniado representaba las tribus dispersas que iban a durar 2000 años en el regreso, en el retorno. La mujer del flujo de sangre representaba a Israel. Ahora, ¿quién representa a esta niña muerta? Le está diciendo Talita Kumi, pequeña, ovejita. ¿Quién es esa ovejita, Joshua? Ahí me levantaron la mano. Vamos a dar la oportunidad a Joshua. Vamos a dar la oportunidad a Joshua que nos diga. Adelante. Sus hijos, las ovejitas. Somos las ovejitas. Somos las ovejitas. Sus hijos, la casa de Israel, así es. Y él es el buen pastor, mis amados. Por favor, ¿cómo no entendíamos esto? El entendimiento estaba tan cegado, mis amados. Aleluya. A Javier, adelante. Vive. Dijo nuestro Adón Yeshua Hamashiach, yo no he venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Así es, Baruch Hashem. No he sido enviado sino solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces vamos a ubicarnos en contexto con esta niña. La niña estaba muerta, pero él le dijo, pequeña hija, ovejita, te digo que te levantes. Enseguida la niña se levantó y empezó a caminar. ¿Tenía cuántos años, amados? 12 años. 12 años. Todos estaban totalmente asombrados. La niña representa sus 12 años. Las 12 tribus de Israel no están muertas, solo duermen, a las cuales les habla con un idioma extranjero, porque las hará resucitar donde estén. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Porque Talita Kumi era un idioma extranjero, arameo. 12 años, las 12 tribus de Israel. No que la iglesia, el Israel espiritual. ¿Cuál Israel espiritual, amados? ¿Cuál Israel espiritual? ¿Cuál? Si todo el plan estaba para el pueblo de Israel. Pero si tú naciste en México, en la Conchinchina, en no sé, en el Congo, no sé dónde naciste. Pero tú escuchas esta palabra, dice la escritura, mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Aunque tú no sepas tu descendencia, tú no sepas de dónde tú vienes, tu ascendencia. Eres pueblo de Elohim porque estás aquí, porque creíste en Cristo, por eso. Y aún así, si pertenecieras a un pueblo extranjero, el Mashiach dijo, voy por otras ovejas que no son de este redil. Entonces cualquiera, en cualquier parte del mundo puede unirse al pueblo de Israel. Estos números no están ahí por casualidad. La mujer del flujo de sangre no tenía 12 años con el flujo de sangre por tener 12 años nada más.
La niña que estaba muerta no tenía 12 años, nada más por tener 12 años, 12 años de edad. No, amados, era un mensaje profético. Y el Mesías estaba profetizando a través de ese acto. Y le dijo, levántate, levántate, aleluya. Y esa palabra comenzó a hacer efecto desde el mismo momento que esa niña se levantó y todos estaban asombrados, como hoy en día todo el mundo está asombrado. ¿Qué está pasando en el mundo? Que un montón de hombres se están poniendo talit, se están poniendo una identidad hebrea, están mencionando los nombres de Yahweh en hebreo, están diciendo que hay que guardar la fiesta. ¿Qué está pasando? Y es que escuchamos la voz del Mashiach que nos dijo, Talita Kumi, Talita Kumi. Talita Kumi, mi ovejita, levántate, despierta. ¿Cómo lo íbamos a entender? ¿Cómo lo íbamos a entender si no nos aferrábamos a la Torá, amados? No había forma, no había manera de que lo entendiéramos. Pero cuando tú agarras la Torá, los mandamientos, sácate eso de la cabeza que la Torá es mala. ¿Cómo van a ser malas sus promesas? ¿Cómo va a ser malo que tú estés pendiente de una huérfana, de un necesitado? ¿Cómo va a ser malo celebrar fiestas para el Eterno? ¿Cómo va a ser malo eso? Si no te encanta un cumpleaños, si te encanta una Navidad. Ah, pero la fiesta del Eterno no. No seas hipócrita, vale, no seas hipócrita. Termina de volver a la Torá de Yahweh, porque no termina. Te encanta la celebración. Hay un poco de cristianos celebrando Halloween. Hipócritas. Hipócritas. Y después andan enfermos y pido la oración, pido la oración. No voy a orar por ti, chico. Vaya a agarrarse de los mantos del Mashiach a ver si te sana. Eso es lo que tienes que hacer. Pero queremos suavizar. Queremos suavizar. No, amados. Aleluya. Tú vives, Yahweh. Aleluya, la manifestación de su rúa. Eso es, amado, lo que da fe de su palabra. ¿Y esto venía de dónde, amados? Mashiach estaba basado en Torá, Deuteronomio 30, versículo 8. Pero tú regresarás y prestarás atención a lo que Yahweh dice y obedecerás todos sus mandamientos, los cuales te estoy dando hoy. Entonces Yahweh tu Elohim te dará más que suficiente en todo lo que emprendas para hacer, en el fruto de tu cuerpo, en el fruto de tu ganado, en el fruto de tu tierra. Todos les irá bien, porque Yahweh una vez más se regocijará en verte que te vaya bien, como se regocijó con tus padres. Por eso aquí llamó al papá y a la mamá. Era algo profético. Si regresas y prestas atención a lo que Yahweh te está diciendo y obedeces sus mandamientos, los cuales Él dio hoy. Los cuales, atención, yo quiero que tú resaltes este Deuteronomio 38, porque hay mucha gente que está viniendo a la Torá y terminan guardando mandamientos de hombre. Aquí dice, los mandamientos que yo te estoy dando hoy. No lo que se inventó fulano, no lo que dijo el sabio yo no sé quién, no lo que dijo el profeta no sé cuál, no lo que dijo, no, lo que dijo Yahweh. Aleluya. Esta es la imagen más cercana que podemos tener de un Mashiach. O una de las imágenes. Un hombre que enseñaba Torah y guardaba el Shabbat como correspondía y atendía su misión. Marcos 6:1 dice, entonces Yeshua salió y se fue a su pueblo y sus discípulos lo siguieron. En Shabbat, comenzó a enseñar en ¿dónde? En la sinagoga, o sea que iba para la sinagoga. Y muchos que lo oyeron se quedaron atónitos y preguntaron, ¿de dónde sacó este hombre todo esto? ¿Qué es esta sabiduría que le ha sido dada? ¿Pero qué son estos milagros que ha hecho por medio de él? ¿Qué es esto? ¿Quién es este? No es él solo el carpintero, el hijo de Miriam, el hermano de Jacob, de Yosi, de Yahudá y de Shimeón. Mira, le mencionaron todos los hermanos que tenía. Ay, no, que mira la Inmaculada. Mira, yo no sé,
Pónganse las pilas, católicos. Pónganse las pilas, bueno, no sé qué Biblia están leyendo. Esta es la misma Biblia que tienes tú. ¿Cuál Inmaculada Concepción? ¿Será Semirami? Que tampoco era inmaculada nada. Señores, reaccionen, reaccionen. Miriam, ahí dice clarito, Miriam y tuvo un bojote de hijos. Los hermanos de Yeshua, Jacob, Josi, Yehudá y Simeón. El hijo de Miriam, o sea, de María. Pero Yeshua les dijo, en el único lugar que la gente no respeta a un profeta es en su propio pueblo, entre sus parientes y en su propia casa. Por eso Elohim me tuvo que sacar de Venezuela y mandarme para Argentina para ver si por estos lados sí me escuchan. Baruch Hashem. Entonces, Mashiach, ¿qué estaba diciendo? No importa, o sea, la sabiduría la recibí no de mi papá, ni de mi mamá, ni de mis hermanos. Y si ellos no me quieren prestar atención, pues listo. Y no era que no le querían prestar atención porque no lo querían, sino que era difícil de comprender ese llamado tan poderoso de Yeshua. Entonces, esto está basado en ¿qué? Porque él estaba en Shabbat celebrándolo como correspondía. Ni siquiera porque estaba escrita en la Torá de Moshe desde el principio, que también, sino que en Génesis, desde antes que se entregara la Torá, Elohim bendijo el séptimo día y lo separó como Kadosh, porque en ese día Elohim descansó de todos sus trabajos que Elohim había comenzado a hacer. No, yo soy un cristiano demasiado bueno. Yo estoy agarrado de la chiva de Dios. Yo me voy para el cielo. Me voy para el cielo. Gozo, gozo, gozo. Yo quería, pero lo buscaba donde no lo había. Yo me gozo el lunes, yo me gozo el martes, yo me gozo el miércoles, yo me gozo viernes, yo me gozo jueves. Y el sábado me quedo en mi casa porque no quiero guardar Shabbat. Y el domingo sigo con mi gozo. ¿Y sabes por qué? Yo hago todo lo que hizo Cristo. Yo trato de... Señor, si tenemos que hacer lo mismo que hizo Mashiach. Y Mashiach guardó Shabbat. Y está en la palabra. Y por todos lados dice Shabbat, 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 por todos lados la escritura. De Génesis hasta Apocalipsis, por todos lados sale el Shabbat. ¿Cómo es que nosotros no vamos a querer guardar Shabbat? Eso es algo judío, ¿no? Eso no es algo judío, Señor. Desde antes que existieran los judíos. Es más, desde antes que la tierra estuviera poblada, ya Elohim había puesto el Shabbat como una señal, como una marca. Pero el adversario sabía que necesitaba mover esa señal y por eso lo cambió. Cambiaron esa señal. En muchos estudios vamos a estar resaltando esto. Porque en el momento que tú empiezas a guardar Shabbat, se rompen un montón de cosas para que puedas empezar a entender otras cosas importantes de la Torah. Pero empieza con el Shabbat, que es una señal profética. No compres, no vendas ese día. Eso es el Shabbat, detenerse de trabajar. Marcos 6:34, cuando Yeshua llegó a la costa, vio una gran multitud, lleno de compasión por ellos, porque eran como, otra vez, ovejas sin pastor, comenzó a enseñarle muchas cosas. Bien, aquí quiero saltar para números 27. Bien, el que tienen al lado, número 27:15, que dice, Moshe dijo a Yahweh que Yahweh, Elohim de los espíritus de todos los seres humanos, nombre a un hombre para estar sobre la congregación, para salir y entrar al frente de ellos, para guiarlos en las salidas y traerlos de regreso, para que la congregación de Yahweh no sea como ovejas sin pastor. Baruch Hashem. Para que no sean ovejas sin pastor. O sea que Mashiach se dio cuenta que el pueblo había abandonado la Torá. Y por eso andaban como ovejas sin pastor. En Marcos 6:38, volvemos para Marcos y nos vamos para el versículo 38. Y les preguntó, ¿cuántos panes tienen? Esto fue cuando estaba la multitud y todos estaban hambrientos. ¿Ok? Y se hizo el milagro de los panes y los peces. Y dice, vayan a averiguar. Cuando averiguaron, dijeron 5 panes y 2 peces.
Los 5 panes, amados, es que nada es casualidad, mis amados. Los 5 panes representan los 5 libros de la Torá, porque la Torá tiene 5 libros. Y los 2 peces representan las 2 casas de Israel, los 2 reinos, Judá y Efraín. Por eso tenían 5 panes y 2 peces. Amados, esto no es que le estamos dando la vuelta, ni es que queremos buscar una explicación. Amados, todo está ahí para que lo entendamos. Todo era profético. Versículo 39. Entonces ordenó que toda la gente se sentara en grupos sobre la hierba verde. Aquí no lo puse, pero también dice en la Torá que él sentaría a su pueblo y los pondría sobre pastos verdes. Y lo hizo un salmo. Él te hará descansar sobre los pastos verdes. Se sentaron en grupos de 50 o 100. ¿Por qué dice esto de 50 o 100? Pues resulta que los grupos de 100 y 50 representa cómo fueron agrupados en la Torá en Éxodo 18:21, cuando Yetro, el suegro de Moshe, les dio un consejo de cómo tenían que organizarse para que todo el pueblo fuera atendido. Él le dijo, bueno, de 50, de 100, de grupos de 10, qué sé yo. En ese momento se organizaron en grupos de 10 porque no daba la cuenta para organizarlos en 100 y 50. Porque no había la cantidad de gente como para organizarlos en grupos de 100 y de 50. Pero en el tiempo de Mashiach sí. Y por eso está representado esto de que se sentaron en grupos de 50 y de 100. Se hizo así porque ya en la Torá estaba ordenado que fuera así. Mashiach no estaba actuando a lo loco. Él era la Torá viviente. Él es la Torá viviente. Por eso se organizaron de esa manera. Entonces, en el versículo 41, él tomó los 5 panes y los 2 peces y mirando al cielo pronunció una bendición. Partió los panes y empezó a dárselos a los discípulos para distribuir. También dividió los 2 peces entre ellos. Fíjate que empezó a dárselo ¿a quién? A los discípulos, para que los discípulos lo repartieran. Ahora pregunto yo, ¿cuántos discípulos eran? ¿Cuántos discípulos eran, hermana Viviana? ¿Cuántos discípulos eran? A ver, ¿cuántos discípulos eran y qué representan 12. esos discípulos? 12 discípulos. ¿Por qué, amada Viviana, eran 12 discípulos? ¿Por qué usted cree que eran 12 y no 13, 14, 15, 20? ¿Por qué? Por las 12 tribus. Por las 12 tribus. Toda rabá, amada Viviana. Exactamente. Eran 12 porque cada discípulo representaba una tribu de Israel. Y él le dio el alimento a cada tribu, a cada discípulo, porque ninguna tribu de Israel iba a quedar sin alimento. Por eso, mis amados. Mira qué profético todo. El 42, comieron tanto como quisieron. 43, y recogieron 12 canastas de los pedazos sobrantes de pan y de peces. Las 12 cestas representan las 12 tribus de Israel otra vez. Los que comieron los panes eran como 5,000 hombres. Esto es una representación, aquí puse 5,000, pero en realidad eran 500, los que representaron los más de 500 personas que vieron a Yeshua resucitado. Era una representación del 1% de estos 5,000. Entonces estamos viendo, amados de Yahweh, que todo estaba en la Torá. Perfecto. Bueno, aquí estamos viendo una pequeña representación de lo que era Sodoma y Gomorra. Cuando vi la foto, dije, ¡ay, Nueva York! Casi lo mismo. Caracas. Bueno, Elohim es justo y va a condenar las religiones que son llamadas rameras a lo largo y ancho de la escritura.
Bien, rameras, cuando se viola pues la Torá. Segunda de Pedro 6 dice, y condenó a las ciudades de Sedón y Amora, de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y escombros, como una advertencia para aquellos en el futuro, para que vivieran vidas limpias. Pero rescató a Lot, un hombre justo que estaba abrumado por el libertinaje anárquico de aquella gente sin principios. Fíjense que aquí el libertinaje y el asunto de Sodoma y Gomorra no era solamente el tema de la homosexualidad o de la depravación sexual. Había también una condición en Sodoma y Gomorra que estaba relacionado con la injusticia. Eran personas malas. Había una impunidad terrible en Sodoma y Gomorra. Bien, pero hay libros apócrifos que nos hablan de eso, los cuales no fueron agregados en el canon bíblico. Recuerden que el canon bíblico que tenemos ahora es el canon bíblico que escogió la Iglesia Católica. Hay libros apócrifos que no quisieron incluirlos, pero que nos hablan de estos asuntos. El versículo 8, porque los actos malvados que este hombre vio y oyó cuando vivía entre ellos, atormentaban su justo corazón día a día. Los actos malvados, ¿ves? Que vio y que escuchó y que oyó. Entonces no estamos hablando solamente de la depravación, sino de lo villanos y malos que eran. Así que el Adón sabe rescatar a los escogidos, a los santos, a los apartados de las pruebas y reserva a los malvados hasta el día del juicio, mientras continúa castigándolos, especialmente los que siguen en su vieja naturaleza, en la lujuria de la podredumbre y desprecian la autoridad, ¿ves? No se sujetaban a nadie. Estos presuntuosos y obstinados, falsos maestros, no temen. Una conducta de falsos maestros que son presumidos y de paso obstinados es una conducta sodomita, es una conducta de las religiones, de la gente religiosa. ¿Por qué? Porque de la misma forma, ellos lo tenían claro cuando Pedro escribió esto, tenía claro cuál era el comportamiento de Sodoma y Gomorra, que no se refería solamente a la depravación sexual, sino que se refería a la soberbia, la altanería, el desprecio y todo lo que tú te puedas imaginar de injusticia. Y lo que pasó ahí fue una advertencia para el futuro, como bien dice acá, para que no se cometieran los mismos actos. Y esta actitud de Sodoma y Gomorra es la actitud que vamos a conseguir en las religiones de hoy. Vamos a ver sobre los dejados atrás. Lo que pasó en Sodoma y Gomorra. En Lucas 17:28 dice, asimismo, como fue en el tiempo de Lot, la gente comía y bebía, ellos plantaban y construían, pero el día que Lot salió de Sedón, llovió fuego y azufre del cielo y los destruyó a todos. Así es como será en el día que el Ben-Hadad sea revelado. En ese día, si alguno está en la azotea con sus pertenencias en su casa, no debe bajar a llevárselas. Asimismo, si alguno está en el campo, no puede devolverse. Recuerden a la mujer de Lot. Todo aquel que procure salvar su vida, la perderá, pero todo el que pierda su vida, permanecerá vivo. Les digo, en esa noche estarán dos personas en una cama. Una será llevada y la otra será dejada atrás. Estarán dos mujeres moliendo granos juntas. Una será llevada y la otra será dejada atrás. Dos hombres estarán en el campo, uno será llevado y el otro será dejado atrás. Bien. Las profecías están basadas en Torá. Nadie en la Torá desapareció durante una tribulación. La atravesaron, pero fueron resguardados. Yo quiero hacer énfasis aquí porque esto de Lucas que se está enseñando, que está enseñando Mashiach, está hablando de cómo va a ser el tiempo de la gran tribulación. Mucha gente piensa
que en un abrir y cerrar de ojo van a desaparecer los salvados y van a dejar la ropa flotando en el aire. ¿Dónde dice la Biblia eso? Eso nació producto de la imaginación del hombre. Y en 1830 fue que empezó esa doctrina de que la ropa va a quedar flotando porque van a desaparecer. Imagínate tú. Mejor que anden vestiditos con la ropa esté limpia, güey, qué pena. Entonces, no, amados. Eso no sale en la escritura por ningún lado. Aquí Mashiach está dando una referencia de lo que pasó en Sodoma y Gomorra. De hecho, los que son tomados, aquí porque se traduce así, pero realmente los que fueron tomados son los de Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, que encima eran 5 ciudades. Ellos fueron tomados para juicio. Los que fueron dejados, o sea, los que no fueron condenados fue Lot y su familia. Entonces, los que son tomados para perdición son los de Sodoma y Gomorra. ¿Se entiende? Ok. Entonces, vamos a entender, mis amaditos, que esto es algo demasiado impresionante, sobre todo para los cristianos, que no logran entender cómo es que van a atravesar la gran tribulación. No se me vayan a desconectar los de Facebook. ¿Cómo está diciendo el hermano que yo voy a pasar la tribulación? Imagínate, pero si yo creo en Cristo, si Él me va a librar de la hora que ha de venir. ¿Pero qué es esto? Claro que te va a librar, igualito como libró a Lot, pero igualito se tuvo que calar el calor ese que cayó sobre Sodoma y Gomorra. No fue que desapareció y dejó las ropas ahí flotando. No. El fuego cayó sobre Sodoma y Gomorra y fueron guardados, amados. Yo quiero que entendamos esto, por favor, que lo entendamos bien. El tema de la gran tribulación. Mashiach no iba a enseñar nada que no tuviera contexto de Torá. Ni Mashiach, ni Pablo, ni nadie. Si a usted le enseñan algo que no tiene contexto de la Torá, cuando hablo de la Torá de la Biblia, el Antiguo Testamento está basado, mejor dicho, el Nuevo Testamento está basado en el Antiguo. El Mesías no iba, ¿de dónde iba a enseñar el Mesías? ¿Cómo sabemos que es el Mesías? Porque iba a enseñar de algo que estaba escrito, amado. Escrito está. Está enseñando de la gran tribulación, les está diciendo, va a venir una gran tribulación, qué sé yo, y va a ser como en los días de Sodoma y Gomorra. Y que como va a ser en los días de Sodoma y Gomorra, les estoy diciendo que de la misma forma mis escogidos van a ser resguardados igualito que Lot. Quiero que sepan eso, que cuando vean que están pasando un montón de cosas, ¿qué es lo que va a ocurrir? Lo que va a pasar es que los voy a resguardar. Eso es todo. Los voy a resguardar como resguardé a Lot y su familia. Entonces, es importante que nosotros entendamos eso. Mashiach no iba a enseñar algo que no estuviera en la Torá, algo que no estuviera escrito. ¿De dónde podemos sacar que Mashiach, imagínate tú que Mashiach esté sentado ahí en el monte enseñándoles a ellos esto? Bueno, y de repente yo les voy a decir a ustedes una cosa, ¡puf! Van a desaparecer. Ajá. Y que alguien le pregunte, ¿dónde está escrito eso? Dímelo en la profecía. Y Yeshua diga, ay, no, eso yo me lo estoy inventando ahorita. No, nadie le iba a creer. Porque lo que él enseñaba sí o sí tenía que estar escrito. Habló de una tribulación como en los días de Noé. Noé desapareció. Dejó flotando el agua. Lo que flotó fue el arca, no la ropa. Fue resguardado. Amados, vamos a atravesar la gran tribulación. Es algo que está profetizado. Nosotros o la generación que esté en ese momento. La vamos a atravesar. Pero vamos a ser resguardados. A nosotros no nos van a sacar uñas, a nosotros no nos van a torturar, a nosotros no nos van a arrodillar frente a una estatua de nada. No. Vamos a tener probablemente que huir, vamos a tener que escondernos, vamos a tener que quedarnos en la casa encerrado, no vamos a poder hablar libremente, no vamos a poder celebrar Shabbat libremente, no vamos a poder utilizar las redes sociales libremente para hablar de nada, de Torah ni de Yeshua, no vamos a poder juntarnos y reunirnos, no vamos a poder hacer nada.
No vamos a poder salir a comprar comida porque va a estar prohibido. Sí o sí vas a tener que tener la marca de la bestia. Pero de todo eso, Elohim nos va a resguardar. Así tenga que caerte el maná del cielo todos los días y todos los días vas a tener que salir a comerte ese maná. Él prometió estar todo con nosotros todos los días hasta el fin. Y no va a ser una excepción la gran tribulación. Ahora que va a ser un tiempo difícil, por supuesto. Un tiempo como nunca lo ha habido en el mundo ni lo habrá. Horrible va a ser. Espantoso. Pero no para nosotros. Nosotros vamos a sufrir una gran aflicción de ver cómo hombres de 60 años van a tener la libertad de casarse con niñas de 3 años porque va a ser legal. Nosotros no vamos a poder, ¿cómo nos oponemos? Ahí va a ser la gran aflicción. Cuando te digan no puedes comer más, no te vas a poder comer más tu asadito, porque para poder comprar carne vas a tener que ponerte la marca y tú no vas a tener la marca de la bestia. Entonces, no como más carne, listo, no importa. Comeremos los frutos de la tierra o no comeremos nada y no solo de pan vivirá el hombre y Adonai nos sustentará, qué sé yo cómo. Van a ser un tiempo difícil, amado. Como fue Lot que perdió todo, también probablemente nos tocará perder todo. ¿Qué importa? Porque igualito ya Mashiach viene. Perdemos todo, no importa. Pero entonces dice, el que quiera proteger su vida, todo aquel que quiera salvar su vida la perderá. Ay, no, imagínate. No puedo dejar a mi hija sin comida. Me voy a poner la marca, porque yo tengo que darle comida a mi hijo. ¡Pum! Perdiste la vida como la mujer de Lot. Ay, no, imagínate. Es un tiempo difícil, pero no. Yo soy maestro en el colegio y no, yo tengo que enseñarle a los niños que sí, que ellos pueden casarse con un gato, porque eso es legal y eso está en el cronograma. Perdiste la vida. No, imagínate, no pueden saber que yo soy hebreo, que yo estoy guardando Torah, no me pongo más los sixi. No me pongo más los sixi y me regreso para la iglesia, para que no piensen que, es más, me meto en la religión esta de abrahámica, que ya vamos a hablar de eso. Entonces, amados, ahí es cuando se pierde la vida. ¿Por qué? Porque se está buscando agradar a los hombres más que Elohim o tratando de proteger tu vida, realmente se va a perder. Pero por ningún lado de la Tanaj vemos que la gente desapareció así en un momento de tribulación. Sí, hubo gente que se movió de un lugar a otro, Elías que fue llevado a un carruaje de fuego, Moshe que desapareció y nadie consiguió el cuerpo, pero no era momento de tribulación. Yo estoy hablando del momento de la tribulación. Lo atravesaron, Noé la atravesó, Noé estuvo montado en el arca, Noé perdió todo también, pero estuvo en el arca resguardado. El otro también, Lot, estuvo en Sodoma y Gomorra, perdió todo, bueno, pero fue resguardado. Bueno, lo que pasó después es otra cosa. Nosotros lo que va a pasar después es la salvación con Mashiach. Lo que te quiero decir es que el Brit Hadashah no puede venir basado de la nada. Tiene que estar basado en la escritura. Y por eso Mashiach está hablando de la gran tribulación y está hablando de su venida y está diciendo que va a ser como en los días de Lot y que va a proteger a su pueblo y unos van a ser tomados para perdición, como efectivamente sucedió. En los días de Noé se los llevó el agua y en los días de Sodoma y Gomorra se los llevó el fuego. Bien. Pablo desarticula la iglesia pagana que enseña esas cosas. En Génesis 18:10 dice, él dijo, yo de cierto regresaré a ti alrededor de este tiempo el año que viene y Sara, tu esposa, tendrá un hijo. Sara lo oyó desde la entrada a la tienda detrás de él. De aquí va a comenzar todo el proceso de donde nace Israel como nación y de donde nace también el judaísmo, de donde nace también el Islam y de donde nace el cristianismo como religiones. Romanos 9, pero por la condición presente de Israel, esto no quiere decir que la palabra de Yahweh ha fracasado, porque no todos en Israel, a ver, atención a esto, no todos en Israel son verdaderamente parte de Israel. No todos los hijos son cera de Abraham. No todos son bajo la promesa de Abraham, aunque sean hijos de Abraham. Más bien es Isaac, cera
llamada Susera, Isaac, a pesar de que Abraham tiene su hijo Ismael. En otras palabras, no son los descendientes físicos los que son hijos de Yahweh, sino se refiere a los hijos de la promesa, los cuales considerados Sera. ¿A quién le dio Adonai una promesa? A Isaac, el hijo de Sara, no a Ismael, que fue hijo de Agar, de Abraham con la esclava. Póngase en contexto de cuando Elohim llamó a Abraham y le dijo que iba a tener un hijo con Sara, con su esposa. Sara se desesperó, pensó que había pasado mucho tiempo y le dio a la esclava, que se llamaba Agar. Y Abraham, ni corto ni perezoso, agarró y tuvo un hijo con la esclava, que se llamó Ismael. De Ismael salió todo lo que hoy es el pueblo árabe. Luego nació Isaac, que sí era el propósito de Elohim. Sara parió a los 90 años. Y de Isaac nació lo que hoy es el pueblo de Israel, incluyendo a las naciones que están dispersas, a las tribus dispersas. Que te cuento que esas tribus dispersas, gran parte de esa tribu dispersa está ¿en dónde? En América. Por eso nosotros estamos vinculados a esto. Entonces, no todos son hijos, no todos están bajo la promesa, nada más porque son hijos de Abraham, entonces están bajo la promesa. No. Está diciendo Pablo, no se equivoquen. Versículo 8 del capítulo 9. En otras palabras, no son los descendientes físicos los que son hijos de Yahweh, sino se refiere a los hijos de la promesa, los cuales son considerados Sera, o sea, descendencia. Porque esto es lo que dice la promesa. En el tiempo predispuesto, en esta temporada, el próximo año, yo regresaré a ti y Sara tendrá un hijo. Sara se rió, ¿verdad que sí? Pero el propósito igual se cumplió. ¿Se está entendiendo, verdad que sí? Ok. ¿Qué pasa entonces con la familia de Abraham? La casta de la familia abrahámica. Todos somos hijos de Abraham. Ah, pero el catolicismo está leyendo lo que quiere, porque ellos tienen las cartas de Pablo, y ahí en Romanos, que por cierto, ¿dónde está el Papa Francisco? En Roma, ahí dice que no todos son hijos de la promesa. Entonces no podemos tomar al cristianismo como religión, ni a los árabes como hijos de Abraham, porque delante de los ojos de Elohim no es así. En el tiempo de la gran tribulación, yo digo esto, amado, y probablemente me vayan a llevar preso. Pero esto es algo que tenemos que decir. La casa abrahámica, la cual es la religión única mundial actualmente que se está formando, que ya la inauguraron en el pasado marzo del 2023, está uniendo al mundo entero en una sola religión porque son descendientes de Abraham. Pero resulta que Elohim no dio promesa a todos los hijos de Abraham, sino a los hijos que vienen por medio de Isaac, o sea, Israel. Nos guste, no nos guste, nos pongamos bravos, los árabes quieran tomar el lugar de Abraham, como tú quieras, no es así, porque escrito está en la Torá. Obviamente los árabes no tienen la Torá. Ellos llegan hasta la parte de Ismael y de ahí empieza el Corán, que es los mandamientos de ellos, por decirlos así, que no son los dados a Israel. ¿Ok? Muy bien. Vamos a explicar entonces esto de la casa abrahámica para que usted sepa de por qué no pueden ser tomados como hijos de Elohim, y el cristianismo tampoco. Cuando yo hablo de cristianismo me estoy refiriendo a la religión. No estoy diciendo que usted cree en Cristo. Usted puede creer en Cristo, pero no ser parte de una religión. No todos entran en la promesa, solo los descendientes de Isaac, hijos de Abraham, que estén en los pactos. Ah, eso es muy importante, que estén en los pactos. ¿Cuál es el pacto dado a Abraham? La circuncisión en la carne y el corazón, mis amados. Yo soy de la iglesia. No tienes el pacto de Abraham, no eres hijo de Abraham, amado. Lamento decepcionarte. Pero bueno, si empiezas a estudiar la escritura, te vas a dar cuenta que tienes que entrar en circuncisión, los varones, y volverte un hijo de Abraham. Puede ser creer en el Mesías, pero necesitas tener la identidad como hijo de Abraham. Eso no lo digo yo, eso está escrito. Bien. No existe Israel espiritual o una iglesia
que lo sustituya. No existe Israel espiritual por ningún lado de la Biblia. O que la iglesia sustituyó a Israel. No sale en la Biblia, amado. Si alguien encuentra un versículo bíblico donde diga que la iglesia sustituyó a Israel y se convirtió en el Israel espiritual, usted me lo pasa, yo lo leo aquí y no pasa nada. Pero eso no existe. La iglesia es simplemente una congregación. Y si nosotros amamos al Mesías, vamos a guardar los mandamientos. Porque no existe Israel espiritual, existe una Israel física. Y todos nosotros, cuando creemos en el Mashiach, nos volvemos parte de ese pueblo de Israel. Así de sencillo, así de fácil. Eso hay que buscarle las 5 patas al gato para entenderlo. Y fíjate que esto es Romanos y Pablo está enseñando Torah. Está hablando de Abraham y de la descendencia y todo eso. ¿Ok? Aquí no está diciendo, bueno, y la iglesia. No, está diciendo los hijos de el hijo que viene por descendencia de Isaac. O sea, está hablando de Israel. Entendiendo los grupos religiosos hijos de Abraham. En Gálatas 4:21 dice, díganme, ¿quieren estar en sujeción al sistema que resulta de pervertir la Torá en legalismos? O sea, en la Biblia Reina Valera dice que si quieren estar sujetos a la ley. Entonces no explica que se está refiriendo a los legalismos, a los mandamientos de hombre. ¿O no oyen que la misma Torá dice que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y otro de la libre? De aquí se desprende Isaac, el cual es Israel. De ahí sale el cristianismo y sale el judaísmo. Y se desprende Ismael, que son los árabes, de donde sale el Islam, los musulmanes. Bien. El cristianismo, porque el cristianismo está abrazado al Mesías, supuestamente. Es el intento que hacen como religión. Y ya vamos a ver un poquito más de dónde sale este cristianismo. Bien. Y este judaísmo. El judaísmo, pues por supuesto, la religión judía. Que no se confundan que el judaísmo guarda Torah nada más como nosotros. Ellos guardan también la Torah oral, que son mandamientos dictados de boca en boca, pero que hoy los escribieron, ya tienen un tiempo escritos en libros que ellos tienen. Ya eso lo vamos a ver ahora. Gálatas 4:23 dice, el de la esclava nació bajo las capacidades limitadas de los seres humanos. O sea, porque Sara tuvo miedo y entonces y Abraham ahí pensó también que podía ser por la esclava. Mas el de la libre nació bajo el poder de Yahweh, de hacer milagros, cumpliendo su promesa. ¿Por qué? Porque nació cuando Sara tenía 90 años. Ismael es hijo de la esclava, no tiene la promesa de Yahweh, que hoy reclaman los musulmanes. Por eso ellos se quieren apropiar de Jerusalén. ¿Ok? Y esta es la eterna pelea entre musulmanes y judíos. Gálatas 4:24. Ahora bien, para hacer una midrash, una enseñanza sobre estas cosas, las 2 mujeres son 2 pactos. Uno es del monte Sinaí y engendra hijos para esclavitud. Esta es Agar. Agar es monte Sinaí en Arabia. Ella corresponde a la Jerusalén actual, pues ella, junto con sus hijos, sirven como esclava. ¿Pero por qué? Esto se debe al cumplimiento de la Torá de Deuteronomio 28:47. Porque no serviste a Yahweh tu Elohim con alegría y gozo de tu corazón cuando tenías hasta la abundancia de todo, Yahweh mandará a tu enemigo contra ti y tú le servirás cuando estés hambriento, sediento, pobremente vestido y faltándote todo. Él pondrá un yugo de hierro en tu cuello hasta que él te destruya. ¿Qué fue lo que pasó? En el monte Sinaí, Adonai dio promesas y bendiciones si guardamos la Torá, pero si la desobedecíamos, seríamos como esclavos. Por eso, Pablo aquí en Gálatas está explicando que no debemos esclavizarnos a mandamientos de hombre, sino que tenemos que entender cuál es nuestro lugar.
como hijos de la promesa, que tenemos que guardar es el mandamiento dado por Elohim directamente para ser hijos de Abraham directamente por medio del pacto con Isaac, del cual de Isaac es que viene el Mesías. El Mesías no viene de Esaú, que fue el hermano de Jacob, ¿ok? Isaac tuvo 2 hijos, Jacob y Esaú, y de Jacob es que viene el Mesías. Pues Jacob tuvo 12 hijos y entre ellos tuvo a Judá, y de Judá vino el rey David, y de ese reino de David, de ese linaje viene el Mesías, Yeshua. Entonces con Ismael, que son los árabes, nace lo que es la religión del Islam. Y aunque ellos quieran y llamen a Yahweh Alá, ellos no tienen la promesa dada en la Torah. La tendrán en su libro del Corán, pero en el libro de la Torah, que es lo que nosotros estamos estudiando y practicamos, no tienen la promesa. Eso no quiere decir que se vayan, que estén perdidos. Eso no quiere decir que Adonai no tenga algo para ellos. No quiere decir eso. Se pierden si desobedece y caen en idolatría, igual que cualquiera, incluso los que están en Israel. Hay un plan de salvación también para ellos, pero tienen que alinearse a los mandamientos del Eterno. Hebreos 6:13 dice, porque cuando Yahweh hizo su promesa a Abraham, prestó un juramento de hacer lo que había prometido, y ya que no había nadie mayor que él para hacer el juramento, juró por él mismo, y dijo, yo en verdad bendiciendo te bendeciré y multiplicando te multiplicaré. Y entonces después de haber esperado con paciencia, Abraham vio la promesa, o sea que lo que Adonai habló se cumplió. ¿Qué religión encaja entonces en esa promesa? ¿El judaísmo, el islam o el cristianismo? La promesa es para Israel, descendencia de Isaac, hijo de Abraham con Sara. Entonces la promesa es para el pueblo de Israel. Ni siquiera es, amados, para el judaísmo, porque la Jerusalén actual está contaminada también. Y aunque nuestros hermanos judíos están bajo esa promesa, necesitan la restauración también. Ojo, esto no nos da derecho a nosotros de condenar ni al cristiano, ni al musulmán, ni al judío, porque Adonai es el que está evaluando el corazón de cada quien. Nosotros estamos hablando es del plan de Yahweh según su Torah y lo que estaba escrito y lo que está explicando Pablo aquí. Pablo está explicando Torah. Está dando una clase, una cátedra de Torah grandísima. Y para entender a Pablo, bueno, hay que leer y releer varias veces. Porque Pablo fue un hombre bastante culto y estudioso y sus cartas explicaban de una manera bastante profunda. El judaísmo. Tienen la Torah, pero viven como esclavos de mandamientos de hombres. No creen en Yeshua como el Mesías. Lo tenemos, ¿verdad que sí? No se me dispersen. Judaísmo tienen la Torah. Perfecto, la tienen. Pero viven como esclavos. ¿Por qué? Porque tienen un montón de mandamientos de hombres que no están escritos en la Torah, pero que ellos lo asumen como que si fueran mandamientos de Elohim, que fue justamente las peleas que tenía Yeshua con los fariseos cuando venían a estar imponiendo sus mandamientos de hombres. Y pero ellos no creen en Yeshua. Ese es el judaísmo. Bien. Por lo menos ellos tienen como mandamiento sí o sí tener que estar vestido de negro y de blanco. En una tendencia del judaísmo, porque ellos tienen denominaciones también. En una de esas denominaciones, sí o sí, tienen que usar los peyot, que son los pelitos aquí, los rulitos largos ahí. Sí o sí tienen que tener la barba, sí, los varones, sí o sí tienen que tener ropa blanco y negra. Si no, ellos consideran que se van a perder. Pero eso en la Torah no está escrito por ningún lado. Por ningún lado está escrito, pero en los mandamientos de ellos sí lo tienen como mandamiento. Por eso viven esclavos de esos mandamientos. Eso entre tantas cosas. El Islam son descendientes de Ismael, hijo de la esclava,
no están bajo la promesa. O sea, el Mesías no viene de ahí. Y ha quedado demostrado. Mahoma, que es el profeta del Islam, vino como 300 años después de Yeshua y estableció sus normas, estableció sus reglas lejos del marco de la Torá. Imposible que Adonai vaya a mandar un profeta o un Mesías lejos del marco de su palabra. Y fue lo que estableció Mahoma. Mahoma estableció normas según sus visiones. Pero esas visiones, muchas de ellas, están fuera del marco de la Torá de Yahweh, de Hashem. Por eso no puede ser considerado dentro de la promesa. El Islam tiene que venir a Mashiach también y ser restaurados. Bien, y ellos tienen sus propios mandamientos también, como por ejemplo usar, no me acuerdo ahora el nombre de esto, pero sí o sí tienen que usarlo también. El cristianismo, el cual es Roma, son descendientes de Esaú. ¿Quién es Esaú? Esaú es el hermano de Jacob. Jacob, Esaú son hijos de Isaac. Eran gemelos. Bueno, gemelos no, mellizos, gemelos. Bueno, nacieron en la misma, en el mismo tiempo. Mellizos, ¿no? Ajá. Esaú nació primero, pero por cuestiones que sucedieron, la promesa vino sobre Jacob. Entonces, Esaú, el cual es hermano de Jacob, pero no tiene la promesa, porque la promesa y la bendición fue dada a Jacob, no a Esaú, porque Esaú vendió su primogenitura por un plato de lenteja. Ese descendiente de Esaú, Esaú se casó con una mujer descendiente de Ismael. Ismael era el tío de Esaú. O sea que Esaú se casó con una prima. Eso pasó en Génesis 28:9. Del hijo de los descendientes que tuvo Ismael con su prima, de la cual surge el imperio de Edom. O sea, de Esaú, el cual se ligó con Ismael, porque se casó con una hija de Ismael, con una prima de él, se formó un imperio que se llamó Edom. Ese imperio que se llamó Edom se formó con el tiempo en lo que actualmente es el Vaticano. Para esto tenemos que ir estudiando la historia y esto no es un secreto, amado. Esto está al alcance de cualquiera de nosotros. Es algo que usted puede investigarlo y va a dar con eso. Edom entonces es Roma, el Vaticano, y del Vaticano nace el cristianismo. El cristianismo tiene, que esto no lo puse aquí, el cristianismo tiene al Mesías, pero no tiene la Torá. Por lo tanto, tampoco entran dentro de la promesa. Y de paso, vienen mezclados con el Islam. Por eso es más, le cuento más. El Islam es una religión que fue auspiciada por Roma cuando en la época de la Inquisición se promovió en los países árabes la creación del Islam. Se fomentó para tratar de mantener controlados esa región. ¿Y quién auspiciaba eso? El Vaticano. Por eso hoy estos tres andan junticos y amarraditos como hermanitos. Ay, qué lindos que son. Pero todos ellos necesitan la Torá y al Mesías. ¿A qué grupo pertenece usted, amado? A ninguno de esos. Nosotros somos el Israel disperso en las naciones que estamos restaurando una identidad. Igualito como dentro de los judíos, como en el cristianismo, como en el Islam, hay gente que también está recibiendo el mensaje igual que nosotros. Solamente que nosotros, las tribus perdidas, tenemos libertad. Mashiach nos ha hecho libres. Esta gente no, porque están bajo mandamientos de hombre. ¿Usted se imagina una monja que empieza a enseñar Torah dentro del Vaticano? La excomulgan al toque. O un cura.
O que se levante un judío en la sinagoga a empezar a enseñar de Yeshua. Fin de mundo. O que vengan en el Islam a decir que no es el Corán, que es la Torah, lo matan. Probablemente no, porque en el Islam no todo el mundo, no todos en el Islam tienen esa forma tan extremista. ¿Estamos entendiendo, mis amados? ¿Sí? ¿Se está entendiendo? Perfecto. Estos tres hermanitos que ustedes ven aquí, a la señora que tiene cara de pocos amigos y a los otros dos que están ahí con ella, ellos son hermanitos. ¿Y ellos qué están promoviendo hoy? La casa abrahámica. Ahí está la familia de la casa abrahámica. Porque todos son familias de Abraham, son descendientes de Abraham. Pero el tema es que Elohim no le dio promesa a todos, le dio promesa a Isaac, a los creyentes en Yeshua y los que tengan el mandamiento, los mandamientos. El plan es la restauración de Israel sin religiosidad, la unión de todas las tribus de Israel por medio del Mesías y redención de los extranjeros, los invitados, por medio de la Torá. Los extranjeros son los hijos de Ismael y todos los países que tienen sus religiones que no son descendientes de Israel, pero son invitados. Por eso dice que a la fiesta, la parábola de los invitados, a la fiesta se invitó, hubo muchos invitados. Esos son esos extranjeros también. Mateo 15:24, él dijo, yo he sido enviado solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Yeshua no es el Mesías de todas esas religiones, amado. Solo de las ovejas perdidas de la casa de Israel, pero puede darle salvación a los extranjeros y a todos los que no son de la casa de Israel si deciden abandonar sus religiones y seguirle. Eso se está basando en Deuteronomio 28:13. Yahweh te hará la cabeza y no la cola, y estarás solo por encima, nunca debajo. Si escuchas y observas y obedeces los mandamientos de Yahweh tu Elohim, y no te vuelves de ninguna de las palabras que yo te estoy ordenando hoy, ni a la derecha ni a la izquierda, de seguir tras otros dioses y servirlos. Por eso Israel ha estado tanto tiempo siendo gobernados por religiones. ¿Por qué? Porque se fueron tras otros dioses y los sirvieron. Empezaron a meter idolatría, empezaron a meter imágenes, empezaron a meter otros dioses, sustituyeron el nombre de Elohim, empezaron a llamarle a Yahweh como querían, empezaron a transformar la imagen de Yeshua en como ellos querían, todo, y por eso han sido la cola de todo el mundo, han sido pisados por todo el mundo y hemos sido esclavizados. Pero esto se revierte si nosotros venimos a la restauración escuchando la voz del Mashiach. Hay un miedo terrible a guardar la Torá. Bien, ahí justamente vemos el semáforo que yo les hablaba. En Santiago, Jacob 2, para que tenga también allí una referencia, Santiago no es un nombre hebreo. Santiago es la transliteración del nombre de Jacob del griego al español. Bien. El nombre de Santiago, cuando usted lea la carta de Pablo que se llama Santiago, en realidad ese Santiago se llama Jacob. Era hebreo, como correspondía. Y dice, porque una persona que guarda la Torá, pero falla en un punto, es culpable de violarla toda. Y esto es un versículo súper utilizado para decir que no puedes guardar la Torá, que tienes que da miedo guardar la Torá, porque entonces vas a ser culpable de, si violas un mandamiento, lo violas todo. Eso está como un semáforo, hermano. Tú pudiste haber respetado la luz amarilla y manejaste 10 cuadras respetando el semáforo. Si en la última cuadra no respetaste el semáforo y te metiste cuando era luz roja, eres culpable de todas las demás luces que sí respetaste y te va a caer la ley de tránsito. Pero es que yo respeté 10 cuadras atrás. A mí qué me importa. Esta no la respetaste. Te cae el tránsito y te multan. En el mejor de los casos. Porque si hay una persona cruzando o un motorizado y te lo llevaste por el medio, eres culpable de todas las demás cuadras. Así las hayas respetado. Eso es lo que está diciendo este versículo. Tú puedes guardar toda la Torá, pero si violas un mandamiento,
obviamente te va a alcanzar todo. Lo que está diciendo es que tienes que obedecer en todo, no nada más en lo que te conviene, mi amado. Aquí no dice que por eso no debes guardar la Torá, sino que no podemos obedecer nada más lo que queremos. Puede ser muy bueno, pero si transgredes un mandamiento, lógicamente te va a alcanzar la consecuencia. Versículo 11 de Santiago 2. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también dijo, no asesinarás. Ahora, si no cometen adulterio, pero sí asesinan, se han vuelto transgresores de toda la Torá. Aquí asesinato no es lo mismo de defensa propia, como expliqué anteriormente. Permanezcan hablando y actuando como personas que serán juzgadas por una Torá que da libertad. La Torá no te mantiene preso. Ahí lo está diciendo Pablo cuando lo escribió a Jacob. No le está diciendo, bueno, por eso no vas a guardar más la Torá. Le está diciendo, permanezcan hablando y actuando como personas que guardan la Torá y que les da libertad. El semáforo es malo porque me resta tiempo para llegar a mi trabajo. No es malo. Solo que si no está el semáforo, no solamente vas a llegar tarde, no vas a llegar. Porque todo el mundo va a manejar como quiere, porque todo el mundo se va a atravesar. Un desastre, anarquía. Quien no guarda la Torá por miedo a ser juzgado, igual ya está transgrediendo por ignorancia. Igualito está transgrediendo por ignorancia. Entonces, no, yo no guardo la Torá porque tengo miedo. Igual él te alcanza la ley igual. Las religiones tienen fe, pero no tienen obras. O tienen obras, pero no tienen fe. En Santiago 2:24 se dan cuenta que la persona es declarada justificada por las obras y no solamente por la fe. En verdad, igual que el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra es muerta. Como las religiones pueden tener mucha fe, pero no tienen Torá, aquí está hablando que la obra es la Torá, están como muertos. O pueden tener toda la Torá, pero no tienen la fe en Mashiach, entonces están muertos. Igual dice ahí en Jacob 2:21, no fue Abraham Avinu, o sea, Abraham nuestro padre, declarado justificado por sus obras, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Pueden ver que su fe actuó junto con sus obras, o por las obras la fe fue perfeccionada. Lo que quiere decir aquí es que Abraham actuó sin tener Torá escrita. Se hizo Torá, a pesar de que no estaba escrita. A él se le dio una instrucción. Eso es la Torá. Torá es instrucción. Entrega a tu hijo. Y él fue y lo entregó. Listo. Entonces actuó la fe y actuó la obediencia a la instrucción. El cristianismo tiene fe, pero no tiene obras. O sea, creen en el Mesías, pero no creen en la Torá. No pueden creer, no guardan el Shabbat, por ejemplo, no tienen esa obra. El judaísmo tiene las obras, guardan la Torá, pero no tienen fe en el Mesías. Y el Islam, y en el Mesías ni en Yahweh tampoco, porque ellos se consideran que por guardar la Torá ya merecen las cosas, la salvación. Y el Islam no tiene las obras ni tiene la fe tampoco. Muy bien. Estamos entonces completos con esta parte. Ya ahora con la congregación en Zoom vamos a compartir un tiempito más. Pero por lo pronto nos despedimos. Espero que esto haya sido de edificación. Yo lo disfruté un montón, mis amados. Para mí fue un deleite. No sé si para usted, si usted cree que ha sido un gozo, aplauda para nuestro Elohim ahí en su lugar. Porque realmente Yahweh es bueno. Entonces nos despedimos y será hasta la próxima oportunidad que nuestro Padre nos permita seguir esculcando sobre la Torá en el pacto renovado. Soy Andrés Isaac Horta para Redes Proféticas. Shalom.